Te agradecemos, Miguel. Estamos grabando también la presentación para aquellas familias que no se han podido sumar, después va a quedar disponible en el Instagram del colegio. Miguel, te agradecemos la invitación y te hago la presentación de rigor de Miguel. Miguel, es difícil tu currículum, porque tienes distintos pergaminos, pero los que por lo menos yo rescaté como más relevantes: es profesor y actualmente es profesor de medicina de la Universidad de Chile. Es investigador en enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Infecciosas entre el año 1998 y 1999 y fue investigador principal del ensayo multinacional de la vacuna del rotavirus. Y consideramos pertinente invitarlo a este martes de encuentro el día de hoy para conversar respecto a efectivamente este fenómeno de las vacunas, a los que somos apoderados. Empieza el proceso ya de vacunación de las personas menores de 18 años, entonces consideramos que es un antecedente relevante saber en qué va a consistir este proceso, el proceso de vacunación eventualmente de los niños, y que nos cuente su experiencia de cómo ha visto la pandemia. Y la metodología es la siguiente: le damos la palabra a Miguel para que haga su presentación, su disertación en 35 minutos libremente, y Miguel, tú la conduces de la manera que quieras, y luego hacemos lo tradicional, preguntas por medio del chat, por favor. Por medio del chat vamos generando las preguntas y yo las voy sistematizando para terminar no más allá de las 10:15. Si pueden silenciar sus micrófonos, se los agradezco. Y Miguel, nuevamente, así como lo hablamos por teléfono, hablamos hace una semana atrás y de inmediato nos dijiste que sí, por medio de incluso un contacto que nos hizo ahí una apoderada y apoderado del colegio. Gracias por sumarte aquí a la comunidad del Colegio San Ignacio del Bosque. Y Tamara también está disponible ahí para personas del lenguaje de señas. Así que te dejamos el micrófono a ti, Miguel, y te escuchamos atentamente. Y gracias nuevamente por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad es que siempre es un gusto poder conversar con la comunidad sobre temas que uno le ha dedicado mucho tiempo y mucho pensamiento, y especialmente en un tema tan crítico para nuestra realidad, que es la pandemia. Ahora, habiendo tenido a Jaime y a Glenn hablando, a lo mejor ya están un poco cansados quizás de seguir escuchando. Deben estar cansados seguro de escuchar más de la pandemia, pero bueno, vamos a conversar sobre este tópico. Voy a tratar de darle una visión de cómo yo veo la situación actual de la pandemia, apoyado en una presentación que tiene algunas figuras y gráficos. A lo mejor Jaime mostró algo lo mismo, pero vamos a ver si las interpretaciones son parecidas. Es corta, yo espero no más de 20 minutos, para que tengan una visión global, porque se dice mucho de la pandemia y cómo es que estamos mal o que estamos bien, en fin. Entonces, quiero por lo menos darle una visión basada en los datos y conversar un poco las vacunas y las vacunas para niños, y después abrir a todas sus preguntas y dudas y, que puedan tener. Y si sé la respuesta, se la diré, y si no la sé, también se lo voy a decir, porque hay muchas preguntas obviamente que no las sabemos con absoluta claridad. Entonces, ahí se está viendo, ¿no, Jorge? Sí, Miguel, se ve sin problema y proyectado grande, así que es perfecto. Entonces, la idea es hacer una breve mirada a la situación epidemiológica actual para ver dónde estamos y para que ustedes tengan una percepción de cuál es la realidad chilena, cuán mal o cuán bien, independiente que cada uno obviamente vive esta pandemia según sus propias realidades. Y esas realidades pueden ser muy duras si es que han tocado tragedias en alguna de las familias. Esta es la curva clásica que muestra los números de casos de COVID-19 en nuestro país. Típica figura, la pueden haber visto muchas veces, son los miles de casos que parten en forma longitudinal desde esos primeros casos que se reportaron, ¿no es cierto?, a principios de marzo del año pasado. Y dicho sea paso, fue en el Colegio St. George donde aparecieron los primeros casos, y el primer brote en Chile fue en el Colegio St. George, partiendo entonces las comunas del oriente de Santiago, personas que volvían de viaje fundamentalmente, para avanzar la pandemia muy lentamente durante el primer periodo, con las atajadas en los aeropuertos, con restricciones de movilidad, con
esas discusiones si usábamos o no usábamos la mascarilla, no lo teníamos claro. Con estas cuarentenas selectivas, que sin embargo no evitó que la válvula se abriera cuando el virus fue de la zona oriente hacia la zona densamente poblada, la región metropolitana, y que produjo el brote importante del otoño-invierno del año pasado, que llegó hasta alrededor de 7.000 casos diarios, para una bajada, y esto es muy importante lo que ocurrió acá, porque esto nos da luz en lo que probablemente va a ocurrir ahora después de este invierno, esta caída importante que ya empezamos a tener a partir de fines de junio, ¿no es cierto?, julio, toda una primavera algo más suave, para tener este incremento en verano por esta movilidad aumentada que probablemente era imparable, ¿no es cierto? Todos teníamos que salir, se podrá discutir y analizar y criticar, pero yo en eso tiendo a ser pragmático, probablemente estas eran inevitables. Y esa salida entonces sacó también al virus un poco la región metropolitana hacia el resto del país. Entonces tenemos este incremento en verano, pero nunca tanto como el invierno pasado. Y hay que agregar acá, ojo, esta segunda curva tenue atrás, que es uno de los grandes logros en nuestro país, que son la detección de casos, los test que hacemos en nuestro país, que partió muy poquito porque había que implementar los test, los famosos test PCR, pero hemos logrado, gracias a grandes alianzas público-privadas, incrementar la capacidad de testeo a entre 70 y 80 mil test diarios. Al principio estábamos detectando entre 1.000 y 2.000, y obviamente esto incrementó nuestra capacidad como país, y en esto destacamos a nivel continental, de tener un agarre real de la pandemia en nuestro país, porque mientras más se testea, mientras más se busca, más realidad sabe uno lo que está pasando. Y con este mayor testeo, que obviamente también implica mayor número de casos detectados, pudimos ver esta leve caída que algunos a lo mejor estaban contentos acá, decían a lo mejor estábamos controlando la pandemia, pero quienes estamos mirando a Europa, sabíamos que estos eran generalmente veranitos de San Juan, de la caída de fines de enero, porque era esperable caída muy dramática, subida muy significativa en otoño-invierno, porque este es un virus respiratorio donde los incrementos en Europa en otoño-invierno superaron el del primer pico hasta 2 a 3 veces. Y ese era nuestro gran temor. Y la esperanza que las vacunas evitaran de alguna manera que el incremento inevitable de casos que íbamos a tener hacia otoño-invierno, que se aprecia acá, no se saliera de un control absoluto con casos que pudieran llegar a 15 o 20.000, que era lo que podría eventualmente esperarse si se ocurría lo que ocurrió en Europa, sin vacunas, sin embargo. Y lo que estamos viendo ahora, con esta alta cantidad de testeo, es esta caída leve en otoño, ojo, también un veranito San Juan, porque esto también pasó en Europa, y fue seguido de incrementos muy importantes en invierno, y aquí lo que estamos viendo es que hubo un incremento, pero pareciera ser que se está estabilizando, y que no se va a salir fuera de control a una curva muy, muy sustantiva. Y eso hay que recibirlo como una buena noticia. En este contexto, este gráfico que se pone aquí medio borroso, si uno ve la positividad de la PCR, que ustedes escuchan cuando habla el ministro, cuando estaba empezando la pandemia era alrededor de un 40%. Cuando una positividad de PCR, o sea, con los test que uno tiene, están saliendo 40% positivos, es porque uno probablemente está detectando menos de la tercera parte real de la pandemia que está ocurriendo. Y es probable entonces que si bien estábamos detectando aquí entre 5 y 7 mil casos, probablemente lo que realmente estábamos teniendo acá era entre 20 y 30 mil casos diarios. En la medida que esa positividad de PCR baja, estamos haciendo más test, permite detectar mejor, ¿no es cierto? Se acerca más a la realidad lo que realmente estamos detectando. Sí que es bien probable, aunque ustedes escucharan la noticia, sí que nosotros estamos peor ahora que el año pasado, que hay más casos. Probablemente no. Probablemente lo que tenemos ahora es una situación de menor intensidad a la que tuvimos el invierno pasado. El número total de casos es muy parecido, pero que estamos detectando hasta 3 veces más. Y por eso el porcentaje de PCR ahora se ha mantenido alrededor del 10% y se ha mantenido estable. Y eso es una buena noticia.
Aquí ustedes ven en estas dos líneas cuando empezaron las vacunaciones en Chile. La primera, a fines de enero, son el inicio de la vacunación con la primera dosis, fundamentalmente la vacuna Sinovac, y en segundo, cuando empezó la segunda dosis, o más o menos ya había un cierto grado de población con segunda dosis. ¿Por qué es importante esto? Porque si algo sabemos la vacuna Sinovac es que la primera dosis protege muy poco y se podría empezar a ver los efectos de la protección de la población fundamentalmente después de la segunda dosis, recién en este periodo. Y estamos empezando a ver claramente esos efectos, como lo voy a mostrar, no tanto aquí, quizás algo acá, quizás gracias a esto que no hemos tenido un incremento muy significativo de casos que podría haberse esperado sin vacuna, pero especialmente en los casos severos. Siguiendo la misma curva, ¿no es cierto?, de número de casos, este es, y Jaime que tuvo con ustedes, hay que rescatarle muchas cosas a Jaime Mañalich, y una de ellas fue el trabajo que hizo con todo el equipo salud para incrementar las camas de unidad de cuidados intensivos. Porque, porque si algo estaban evaluando las autoridades chilenas cuando estaban viendo esta pandemia, cuando estaban mirando a Italia, fundamentalmente en el invierno o al final del invierno pasado, era el tema de gente que estaba llegando muy grave y estaba sobresaturando la unidad de cuidado intensivo. Así que hubo un trabajo muy significativo para aumentar las camas de unidad de cuidado intensivo hasta 3 a 4 veces de lo que de camas que normalmente teníamos. Y aquí ven ustedes entonces el incremento de número de camas, y vean cómo junto con el pic de la pandemia es el ocupamiento de camas, aquí en morado, con camas libres en verde, que iban disminuyendo cada vez más. Vean ustedes que normalmente antes de la pandemia es habitual que la unidad de cuidado intensivo estén ocupadas en un 70-80%. Uno no tiene unidad de cuidado intensiva para tenerlas permanentemente libres, porque eso sería un mal uso de recursos de salud. Pero obviamente el temor era que estas líneas verdes, que son las camas libres, llegaran a niveles ínfimos, como se estaba viendo acá en marzo-abril del 2021. Y está el problema, el dilema de la última cama, que vivieron países muy cercanos al nuestro, con gente muriéndose fuera de una unidad de cuidado intensivo, en Ecuador, en Perú, situaciones muy dramáticas, que en nuestro país no se llegó porque se hizo este trabajo muy intensivo de preparar unidades de cuidado intensivo con todo lo que se requiere para poder dar abasto a este primer incremento relacionado con el primer pic y a este segundo incremento que estamos viviendo entonces de marzo a la fecha. Y ojo que a diferencia del primer pic, en este ocupamiento de camas, el número de personas que son no COVID es mayor a la que ocurrió en el primer pic, así que también en cuanto a severidad de casos, estamos más o menos a la par aún de lo que ocurrió en el primer año, con más número de casos detectados que el primer año, pero básicamente en cuanto a camas COVID ocupadas, algo más, pero no mucho más. Y claramente no dramáticamente más, con una pérdida de capacidad de poder atender a nuestra población. Y el tercer indicador, que es muy relevante, obviamente quizás el más relevante y el más dramático, es el número de personas fallecidas. Y lo que uno puede ver nuevamente sobreimponiendo al número de casos, podemos ver que, y esto está en el número de fallecidos en el orden de los cientos, vemos que en la primera onda o la primera ola, los números de casos llegaron hasta sobrepasar 200 fallecidos al día, con una media que estuvo cerca de 180 a 200, y que afortunadamente vemos en este segundo pic que es alrededor de la mitad. Es decir, que en esta situación de número de casos parecidos, positivos a la de la primer pic, tenemos más o menos la mitad de las personas fallecidas. Y eso es también una buena noticia. Obviamente quisiéramos que fuera menos de la mitad y quisiéramos que esto fuera disminuyendo aún más. Y eso, como vamos a ir logrando en la medida que se va ampliando la vacunación, y especialmente se cura esa vacunación de los rezagados de mayor riesgo, que son los que tienen mayor riesgo a morir, que son los adultos mayores que se han vacunado por uno u otro motivo.
uno se pregunta, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿quiénes son los grupos etarios de la población que se están infectando en forma grave? Y había un cambio, efectivamente, en la curva epidémica, como les voy a mostrar. En este momento, estos los últimos 7 días, con alrededor de 3.000 personas ingresando a la unidad de cuidado intensivo, podemos ver que hay una distribución bastante equivalente entre los diferentes grupos etarios entrando a la UCI, que son los cuadros más graves, con un número importante de personas jóvenes, alrededor de 700 jóvenes por menores de 39 años, menores de 40, entrando a la UCI en el periodo de la semana pasada, y vean cómo es menor el caso de los adultos mayores sobre 70. Si uno lo compara esto a lo que ocurría en junio del 2020, y uno ve los números de fallecidos en una semana determinada, perdón, el número de entrada UCI, unidad de cuidado intensivo en una semana determinada, uno puede ver aquí que la proporción de menores de 39 años era bastante menor, ¿no? Aquí es 23% y aquí es un 9%. Este ha sido el gran cambio que hemos tenido en el último tiempo, que es y se ha dicho mucho, que el incremento de jóvenes, obviamente no es masivamente mayoritario, porque hay una distribución entre todos los grupos etarios, pero claramente hay un incremento de los jóvenes a la unidad de cuidado intensivo, que corresponde fundamentalmente a jóvenes no vacunados, con algunos factores de riesgo como exceso de peso, diabetes, hipertensión, ocasionalmente personas jóvenes sin ningún factor de riesgo también puede ser, por lo menos no factores de riesgo detectados, pero esos son bastante menos frecuentes. Y uno ve un incremento también en el grupo de 40 a 49 años, y los otros se mantienen en proporciones más o menos semejantes, con esta disminución en los mayores de 70 años, especialmente si nos comparamos con diciembre, que es el periodo de baja circulación viral, donde la gran mayoría de cuidado intensivo eran mayores de 60 años, con muchos mayores de 70, y cómo este grupo ha ido disminuyendo. Y este es un impacto muy significativo de vacunas, porque este es el grupo que más tempranamente se vacunó. Y si uno ve el endpoint más drástico, que son los fallecidos, y aquí lo que uno ve es que este virus infecta a todos los grupos etarios, especialmente a quienes se exponen más, ¿no es cierto? Los que tienen que salir a trabajar, los que están afuera, los que se reúnen más, los más jóvenes, pero a quienes producen infección grave y lleva al fallecimiento claramente es en los que tienen mayor edad, y lo que vemos que el riesgo de morir en los grupos más jóvenes es muy significativamente menor. Y aquí destaco también a los niños, donde es excepcional, afortunadamente, el fallecimiento de un niño para darle tranquilidad a los padres. Son contados con los dedos de la mano los niños que han fallecido por COVID. Obviamente es muy dramático cuando fallece un niño. Y muchos de ellos han tenido factores de riesgo muy significativos, como inmunocompromiso u otro tipo de enfermedad. Pero en el caso de los adultos y adultos mayores, ahí sí que vemos números muy significativos de personas que han fallecido, y a todos nos ha tocado algún conocido más o menos cercano. Esta es la situación de la pandemia. Podemos contestar otras preguntas que puedan ir surgiendo para pasar a lo que ha sido la vacunación. Y así como Chile, yo cuando hablo de Chile hablo del Estado de Chile, hablo de toda la comunidad, no hablo del gobierno, hablo de lo que somos como país. Nos cuesta a veces reconocer lo que hacemos bien, somos muy autocríticos, pero Chile ha hecho algunas cosas bastante bien. El testeo, la capacidad de testear ha sido notable, el ordenamiento de medidas, lo que se hizo con la unidad de cuidado intensivo y lo que ha hecho con vacunas, que ya lo transforma en unos países destacados del mundo. Este es el incremento de vacunación, ¿cierto? A partir de fines de enero, pero la campaña cobra real relevancia en febrero-marzo. Y lo que vemos aquí en azul es el número de personas que han recibido una dosis, al menos una dosis, que es 11.4 millones de personas, que es el 75% de la población blanco de Chile, que son los 15 millones y tanto de adultos mayores de 18 años. Y esto era el día 12 de junio, así unos pocos días atrás, 8,8 millones de personas
hemos recibido la segunda dosis de vacuna, o una dosis si es que ha sido con la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, pero esa está recién partiendo. El 60% de la población ha recibido un esquema que lo debe dar una protección, cual más, cual menos, contra la infección. Este gráfico que está medio enredoso acá, pero voy a mostrarle acá arriba, muestra las coberturas de vacunación por los diferentes grupos etarios, siendo en azul la primera dosis y en amarillo con dosis completa. Y la noticia es buena en general en que se han logrado los objetivos arriba del 80%, lo ideal sería lograr el 100%, pero lograr el 80% en los mayores de 80, 70, 60, 50, y la pega está en lograr, bueno, los mayores de 40 ya se ha logrado 80% con la primera dosis, y no se ha logrado con la segunda porque no ha pasado tiempo suficiente, porque la segunda dosis es al mes posterior. En los de 18 a 39 años aquí todavía están en plena campaña de vacunación, así que estos números hay que mirarlos con cautela. A mí me dio mucho gusto ver a muchos jóvenes que se están efectivamente vacunando, así que yo tengo esperanza que efectivamente vamos a llegar a superar el 80% en todos los grupos etarios prontamente. Y con 80% de la población adulta vacunada, no hay ninguna duda que va a haber un impacto muy significativo en la disminución de la pandemia, la disminución de circulación viral. No va a ser absoluta, pero va a tener un impacto muy, muy significativo. Si uno ve el impacto de la vacunación ahora, uno puede decir que ya se ha notado, esta es la curva nuevamente en el tiempo, la primera dosis cuando se partió más o menos, la segunda dosis, y estas son los ocupamientos de cama, unidad de cuidado intensivo por diferentes grupos etarios. Y lo que uno puede ver acá, uno no esperaría que pasara mucho entre la primera y segunda dosis, porque como le dije, le he dicho, la vacuna que estamos usando en Chile, que es fundamentalmente Sinovac, la primera dosis recién está despertando el sistema inmune, se requiere la segunda dosis para que realmente haya una protección. Y claramente se ve que en vez de tener esta tendencia de alza creciente, estos son los mayores 70 aquí en celestito, ya se nota después de la segunda dosis esta bajada, que se tiende a aplanar un poco aquí, entrando a marzo-abril, un leve aumento, y esto se debe probablemente que se está contrabalanceando el efecto de la vacuna con el incremento epidémico de otoño-invierno, que produce este incremento de casos, probablemente en muchos adultos, aquellos adultos que no se han vacunado, o en unos pocos que se han vacunado y que han caído en unidad de cuidado intensivo, pero dado el incremento global de casos, uno pudiera haber esperado que sin vacuna esto hubiera sido mucho mayor. Se ve esta caída entonces en los mayores 70, se ve en los 60-69, se ve en el grupo de 50-59, y lo que no se ve todavía tan claramente en los menores de 39 años, porque son los que están recién, ¿no es cierto?, entrando a vacunarse en una etapa mucho más tardía. Así que aquí se ve evidentemente el impacto de la vacuna, para quienes pudieran tener dudas de si la vacuna está sirviendo o no está sirviendo, o qué impacto está teniendo. Ustedes habrán visto, en Chile están haciendo muchos estudios, y nosotros estamos haciendo diferentes tipos de estudios. Tenemos 5 o 6 estudios paralelos de inmunogenicidad, efectividad de vacunas, estamos evaluando diferentes vacunas, en fin. Y este es un estudio que ha hecho el gobierno para ver cuán efectiva es la vacuna CoronaVac. Es un estudio de lo más grande en el mundo, no es perfecto el estudio, pero es bastante bueno, y que muestra que la efectividad, cuando hablamos de efectividad en medicina, es cómo se comporta la vacuna en la vida real, no el ensayo clínico cuando tengo un grupo vacunado, un grupo control y lo sigo en el tiempo. Es cómo se comporta, cuál es el efecto protector de la vacuna cuando se está usando en una población general. Y en eso lo que se puede ver es que la efectividad de la vacuna para disminuir casos sintomáticos, cualquiera, leve, muchos de ustedes han tenido probablemente, o usted o en su familia, hijos que han tenido un poco de dolor de garganta, secreción nasal, y a los 3-4 días el COVID ya había pasado,
otros se les dio un poco de fiebre, ¿no es cierto? Y a la semana estaban bien, y después está lo que tuvieron cuadros más graves. Pero lo que se ha visto es que la vacuna tiene una efectividad de disminuir esa posibilidad en un 65%, o sea, más de la mitad. Y eso obviamente está impactando probablemente que los casos no se nos hayan disparado en invierno. No logra controlar completamente porque no es 90%. La vacuna Pfizer, probablemente este control de infección es alrededor del 90%. Ahora hay que decir que probablemente tener una infección COVID que no es muy severa, la verdad es que no tiene gran relevancia o importancia individual para la persona y cobra importancia más bien en que esa persona puede transmitirle el virus a otros que puedan tener la infección más grave, que lo lleve a la hospitalización o la UCI o la muerte, especialmente los adultos mayores o personas que tengan factores de riesgo. Y aquí la vacuna demuestra claramente un incremento en su capacidad protectora. Y esto es clave, porque esto es lo que uno quiere. Uno quiere que la vacuna proteja especialmente el riesgo de tener una infección grave, hospitalizarse, ingresar a UCI o morir. Y aquí la protección se acerca, por lo menos al momento de este estudio, que fue hecho en mayo, a un 90%. Estamos hablando de la vacuna CoronaVac. Y estos son muy buenos resultados. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad que uno teniendo las dos dosis de vacuna Sinovac, y a esto hay que agregar las otras vacunas que se están usando, porque las protecciones, si bien no se han evaluado en Chile, otros estudios en otros países muestran que muestra estos resultados o incluso un poco superiores, que si uno está debidamente vacunado, el riesgo que uno tenga una infección suficientemente severa que lo lleve al hospital disminuye en un cercano a un 90%, se disminuye el riesgo a un décimo de la posibilidad de que si uno se infecte y caiga al hospital. Y igual a la posibilidad de aquellos que tienen mayor riesgo de morir, a que mueran de COVID. Así que estos son también, y hay que decirlo con todas sus letras, son buenas noticias. Hay quienes han hecho extrapolaciones de cuál habría sido la situación. Este es un grupo bastante respetado de la Universidad de Chile, con Eduardo Engel, que ustedes habrán escuchado, y otros, que hicieron, usando algunos modelamientos, cuál habría sido el comportamiento de la pandemia en marzo, sin vacuna y con vacuna en diferentes grupos etarios en cuanto a nuevos contagios. Y esto es lo que ellos proyectan en la situación de vacunación de Chile, el número de, y no voy a ir en detalle, pero cómo habría sido la pandemia en cuanto al número de casos sin vacuna y cómo finalmente fue en los mayores de 80 años. Esto en lo de 75 a 79, vean ustedes cómo lo que fue bastante menor a lo que habría sido sin vacuna en este grupo etario. Lo mismo en el grupo de 70 a 74 años. En el 65 a 69 también. Y después en el globo se nota menos porque menores que estos no habían sido vacunados todavía a marzo. Y como no habían sido vacunados y todavía se estaban infectando, es que el efecto global a nivel país a marzo de la vacunación no es tan dramático porque todavía había mucha gente infectándose que no estaba vacunada. Pero en los grupos vacunados, los números de casos que ocurrieron frente a los proyectados que habrían ocurrido eran significativamente menos. Y cuando uno se compara, es odioso compararse con otros países, pero sirve y uno lo hace para tratar de dimensionar la magnitud de la pandemia y cuál podría haber sido el curso de la pandemia en países semejantes al nuestro, pero donde la realidad es diferente, especialmente a vacunas. Yo aquí comparo con dos países. Esta es la curva que ustedes ya se la van aprendiendo, ¿no es cierto?, de cómo han sido los números de casos en nuestro país a lo largo de este año y medio de pandemia. ¿Qué pasa si nos comparamos con España? España es un país que más o menos el doble que nosotros, tiene un sistema de salud probablemente tanto más robusto que el nuestro y tiene un sistema de salud pública tanto más robusto que el nuestro y tomaron las medidas también tanto más intensas que lo que hicimos en nuestro país. Si ustedes ven, ojo, no puede compararse la magnitud de la curva porque vean ustedes que la escala es diferente. Acá estamos hablando de 10.000, parten 10.000, nosotros en 2.500. Pero vean que tuvieron también este pic inicial, si bien en el caso de ellos, acuérdense que tenemos estaciones cambiadas, así es que aquí ellos están terminando su invierno. Esto equivale entonces básicamente a nuestro, podríamos decir, junio, julio, hacia finales, o nuestro julio-agosto.
porque es el final de su invierno, pero tuvieron 10.000 casos, cae fuertemente en verano, igual que nosotros, donde, bueno, no cayó tanto en verano en realidad, vean ustedes aquí, cayó en primavera, evidentemente, comparado en invierno, pero tuvimos nosotros este pic de verano. Eh, ellos, perdón, aquí me confundí porque no, bien digo, este es el verano de España, y aquí empiezan a tener este incremento otoño-invernal, el crecimiento clásico de este virus, entrando a otoño, un otoño bastante difícil, llegando a 20.000 casos, logran controlar, pero tienen el tremendo pic de invierno que supera al primer pic hasta en 3 veces. Por eso yo digo, ojo, esta curva que no ha superado la primera en 3 veces, comparado con lo que ocurrió, y esto yo traje a España, pero pareció muy parecido en muchos otros países europeos, muestra que era esperable que en Chile, yo lo dije en una de las radios, sin control, sin vacuna, no era irracional pensar que si tuvimos 7.000 en el pic el año pasado, hubiéramos tenido 20 o 25.000 en el pic este año. Y es así como una población de España con 43 millones. Si se hubiera repetido esta situación en nuestro país de una manera semejante, uno podría haber esperado que en vez de tener 7 a 8 mil casos, tuviéramos 16.000 casos, haciendo una analogía en el peor momento de la pandemia, que serían los picos que hemos vivido. Y si uno compara con alguien más cercano, que Argentina, Argentina tuvo una situación interesante, nuevamente ojo, porque la escala es diferente, también un país más o menos el doble de Chile. Ellos tienen una cuarentena, si se acuerdan, prolongadísima, tuvieron a todo el mundo en cuarentena por alrededor de 3 meses. Todos mirábamos esto con interés, diciendo, chuta, a lo mejor deberíamos haber hecho eso nosotros, habría sido posible, quién sabe. Pero lo que uno ve que ocurre finalmente es que no se puede sostener esa cuarentena, y al no poder sostenerse se produjo un incremento muy significativo, muy brutal, de transmisión, especialmente en las regiones más hiperaglomeradas de Buenos Aires, las grandes ciudades. Tuvieron, y se rechazó comparado con la chilena, pero ocurrió más o menos en la misma magnitud. Perdón. Y si ustedes ven que tuvieron esta caída también en primavera, un verano un poquito más benévolo, pero todavía bastante intenso, y un aumento brutal en este otoño-invierno que superó su primer pic por hasta 3 a 4 veces. Y es así como si uno extrapola lo que está pasando en Argentina ahora, y hubiera parecido que tiene una situación vacunal, que están luchando por tener vacuna. Por eso digo, Chile tiene un privilegio. Las vacunas que tenemos, Argentina está luchando por tener vacunas, está logrando recién vacunar a un 10-15% de su población. Si se hubiera replicado esa situación, nosotros tendríamos en este momento 18.000 casos, si fuera análoga a la situación que está pasando en Argentina. Y finalmente, entonces, para dar una mirada a los niños, si uno ve el número de casos, el número de casos por grupo etario, esta es la población masculina, porque así lo presentan los datos el Estado. Y aquí tengo que destacar también que Chile es uno de los países que más información y información de confianza tiene para mostrar. Hay páginas del Ministerio de Ciencia y Tecnología donde hay una cantidad increíble de información donde ustedes pueden acceder para obtener estos mismos gráficos que yo les estoy mostrando, y hay mucho más. Y lo que uno puede ver acá, y eso lo sabemos en general para los virus pandémicos afectan fundamentalmente en las primeras instancias a aquella población que se mueve, que hace que el virus se mueva entre las personas que están aglomeradas, que son generalmente los adultos jóvenes, que salen, se aglomeran, trabajan, están en las micros, y por eso se concentra en el grupo, ven ustedes los casos, entre los 20 años y los 40 años. Los más graves se concentran en adultos mayores, pero el número de casos se concentran entre los 20 y los 40. Y los niños tienden a tener una representación bastante menor. Vean ustedes, estos son grupos de 5 años, y los números están alrededor de 20.000. Claro, no suena poco, pero hay que pensar que cada uno de estos grupos etarios es alrededor de 1 millón de personas, porque tenemos una cohorte más o menos de 200.000 personas nacen al año. Entonces, en cada 5 años hay 1 millón de personas.
Entonces, 20.000 afectados, esto es total, sumatorio, en toda la epidemia. Entonces, se han afectado 20.000 niños de una población de 1 millón. Es algo así como el 0,02%. O sea, es 20.000, 200.000, 1 millón. Alguien me puede ayudar a sacar cuál es el porcentaje. Pero es muy bajo el porcentaje de la población total de cada uno de los grupos etarios de lo que hablamos de niños. Y en la medida que el niño es más grande, se acerca al adolescente, ¿no es cierto? El adolescente que empiezan a relacionarse más entre sí, es que aumenta la posibilidad de incrementar casi al doble comparado con el niño menor. Este virus no se está transmitiendo fundamentalmente entre los niños. Los niños lo están recibiendo de los adultos entre sus casas. Ahora, si eso se debe, y esto lo mismo mujeres, ¿no? Para no ser, es exactamente igual. Si esta situación se va a mantener así, en la medida que los niños vuelven a clases y empiezan a aglomerarse, lo más probable es que va a haber un cierto grado de aumento de casos, pero en los lugares que han abierto los colegios, que son la gran mayoría de los países de Europa, hay que ser muy claro en que la apertura de colegios, salvo algunos brotes aislados, no se ha asociado a un incremento significativo de casos, ni en los niños, ni en las comunidades escolares, donde esos niños van en la medida que se mantienen los cuidados. Finalmente, entonces, uno puede decir que los niños, las infecciones sí existe, se ha detectado magnitudes significativamente menor comparado con adultos, no hay que equivocarse ahí. Las infecciones graves, afortunadamente, son raras, cada vez que ocurre una es dramática, pero son raras, y las muertes son extremadamente raras. En ese sentido, y ustedes podrán preguntar si hay que vacunar a los niños no son una prioridad vacunal en la actualidad para la OMS, para el mundo en general, por las razones que he expuesto. ¿Y se va a avanzar a vacunar niños? Sí. Algunos países a lo mejor van a avanzar más rápido que otros. Allí hay un tema de equidad global, de que la OMS disputa, porque si estamos usando vacunas que pudieran vacunar a gente adulta que está muriendo en India o en África y están siendo usados en niños para prevenir transmisión, la verdad que está el problema de la equidad global. Y aquí, bueno, yo sé que es difícil a veces lidiar con esto cuando uno está mirando nada más que su propio país. Dentro de los niños hay que privilegiar a los niños mayores y especialmente aquellos que son grupos de riesgo, niños que puedan tener diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, que es una de las pandemias importantes que tenemos, y que los niños que han tenido cuadros graves en nuestras UCI son en su gran mayoría niños obesos. ¿Se va a avanzar en la vacunación en niños? No hay ninguna duda. Se va a requerir probablemente para el control definitivo de la pandemia. Pero bueno, estamos hablando de tener miles de millones de vacunas. Estamos haciendo fuerte la pega, pero todavía falta para llegar a eso. La OMS señala que la Organización Mundial de la Salud, que los niños deben ser prioridad una vez vacunados a los adultos a nivel mundial para propiciar esta equidad global que mucho nos hace falta. Eso es lo que les quería contar para darles esa visión de la pandemia. Ojalá les haya sido útil y bueno, aquí estamos para recibir todas sus preguntas. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Si puedes ahí dejar de compartir, creo que se ve el fondo Creo de que ya pantalla. quiero compartir. No es mi pantalla esa. Ah, no, es la tuya, ¿no? ¿No? Tenemos entonces, Clau, tú puedes dejar de... Es un contrato de arriendo General Bus, tiene contrato de arriendo Casa La Reina. Bueno, alguien que se dedica al tema del corretaje, por lo que veo, pero no sé de qué pantalla entonces está... ¿Es la tuya, Claudia, o no? ¿Son tu pantalla? ¿No? Entonces alguien se nos metió de colado. Estamos viendo cómo... Ahí está. Bueno, era alguien del corretaje. Bueno, Miguel, tú hiciste un anuncio al principio, dijiste, bueno, que habiendo estado Jaime y Glenn, potencialmente no iba a existir interés. Te comento que tuvimos una audiencia cautiva de 102 familias, multiplícalo por 2, que somos las personas que eventualmente estamos con nuestras parejas en la casa, así que hubo mucho interés. Lo que hacemos ahora entonces es lo siguiente: si pueden activar las cámaras, la comunidad del colegio para ir interactuando. Han llegado, Miguel, bastantes preguntas que yo intento sistematizarlas en bloques de A3, entonces los invito a hacer las preguntas por medio del chat.
ya han llegado bastante, algunas que son también de doctores, por lo que tenemos ya identificado, porque uno ya sabe cuál es su público y quiénes son los que eventualmente más interesados. Entonces, no sé si te tendrás eventualmente lápiz y papel ahí, porque tengo ya, voy a ir haciéndolas como por algunas que se enfocan en niños, otras que se enfocan en el fenómeno de desarrollo de la pandemia y otras asociadas también a la contingencia derivada de la propuesta del Colmet. Así que, pero primero voy a partir con las que serían eventualmente incluso están casi en el mismo orden. Es la siguiente, te la hago textual a efectos de claridad. Decía, ¿cuál sería el escenario si con este porcentaje de vacunación actual irrumpe la variante Delta que tiene un R de un 6 al menos? ¿Hay algún reporte de eficacia de la Sinovac con esta variante? Esa es la primera pregunta. La segunda, referida también al tema de la masificación de la pandemia, es cómo podríamos llegar a un control de la pandemia y retornar a la normalidad tipo países como Israel o Estados Unidos, con similares niveles de vacunación. ¿Qué podemos esperar del 2022? Y la tercera en esta lógica de pandemia, aún sin entrar en el fenómeno de los niños, es si bien si bien la mortalidad infantil por COVID es mínima, me gustaría saber qué se sabe de los contagios en cuanto a cantidad y en cuanto a severidad de los síntomas y secuelas en cuanto a los niños. Esas son las primeras tres preguntas y luego, si después respondemos esa, vamos a entrar quizás más allá en fenómeno de niños y en temas de contingencia derivados de las últimas propuestas que han llegado. Así que invitados a hacer las preguntas, estamos bastante activos, que han llegado bastante, así que te cedo ahí el micrófono, Miguel. Súper, no, súper. Grandes preguntas. Sobre las variantes, la verdad es que, primero decir que ocurren variantes, es decir, que los virus muten, los virus están siempre mutando. La mayoría de las mutaciones o son silentes, no tienen ninguna importancia, o si son muy significativas, hacen que el virus muera, no puede infectar. Las variantes que preocupan, o las llamadas VOC, son aquellas variantes que efectivamente cambian un número importante del virus que no muera y que le confiere alguna condición de mayor capacidad de transmisión o mayor agresividad, o obviamente a lo que va la pregunta, que escape inmunidad de vacuna, porque cambia tanto el virus con sus mutaciones que a lo mejor la vacuna que aplicamos hoy día ya no está sirviendo para esa variante. Y la gente piensa en virus influenza, que el virus influenza hay que estar vacunando todos los años, entonces uno dice, bueno, habrá que vacunar todos los años para este virus. Primero decir que las variantes no ocurren a cada rato, estas variantes de preocupación, son más bien raras, afortunadamente. Han surgido 5 que se han asociado a alguna propiedad de dar una mayor posibilidad de transmisión, la variable de UK inglesa, la sudafricana, la P1 en Brasil, y ahora la variante Delta. La variante se pone un poco de moda, ojo, ¿eh? Surge una variante y se pone de moda y se empieza a investigar y hay un poco de moda, lo cual no significa que no hay que bajarle el perfil, pero ojo con eso. Entonces lo que hay que hacer es mirarla a cada una y dimensionarla apropiadamente. ¿Y qué sabemos? Si yo tuviera que hacer un resumen, diría que las variantes por ahora pueden asociarse a mayor transmisión, sí. Pueden asociarse a mayor severidad de cuadro, sí. Y la P1, nosotros tenemos algunos estudios, estamos enviando a publicar, que sugiere que aumenta el riesgo de caer a UCI hasta por 3 veces. Y probablemente el que haya habido más UCI ahora, especialmente a los jóvenes, es porque le tocó una mayor circulación de variante P1 en nuestro país, que nos llegó de Brasil. Y finalmente tiene una ventaja y se expande. Ahora, la buena noticia, porque no todo es malo, es que si bien puede llevar más a la UCI, nuestros etiólogos hacen la pega y sacan adelante de la misma manera a las personas con P1 y sin P1. O sea, no hay mayor riesgo de fallecer. Ni siquiera, y esto es un estudio muy bonito que la Católica estoy adelantando datos, porque va a mandar a publicar, no han mostrado diferencia de severidad del cuadro una vez que entran a la UCI. Así que eso en cuanto a la variante, en cuanto al escape de inmunidad, ya sea de una infección previa, o sea, si yo me infecté el año pasado y llega la Delta y me expongo, me voy a enfermar de nuevo. Yo diría que la experiencia por ahora epidemiológica de lo que estamos viendo sugiere que ese riesgo sigue siendo muy bajo, aunque venga una nueva variante. Así que tranquilidad en ese sentido. Que venga una nueva variante completamente nueva, como una nueva pandemia, que es el temor, y partamos todo de nuevo, es
nada imposible, pero muy, muy poco probable. Muy poco probable porque un virus que cambie tanto, tendría que cambiar tanto que probablemente dejaría de ser afín a nuestros receptores. Y al no ser afín a nuestros receptores que tenemos en la vía aérea no se uniría, entonces no nos causaría enfermedad. Y de la variante Delta, yo sé que tenía muy preocupado mucha gente, incluyendo al presidente de la República, tuvimos una conversación con él hace poco. Lo que están mostrando los estudios es que sí, predomina en Inglaterra, estamos escuchando variante Delta, Boris Johnson está asustado con la variante Delta, pero no está afectando en forma significativa a los vacunados. Y ya hay estudios que sugieren que los vacunados, en ese caso con la vacuna Oxford-AstraZeneca, está protegiendo contra la variante Delta. Y si bien no tenemos datos de Sinovac, pues no ha llegado todavía, no hay razones muy claras para pensar que la vacuna Sinovac no va a proteger contra la variante Delta, así como está protegiendo contra la variante P1. Claramente ya hay estudios que muestran que protege contra la variante P1. Si puede ser un poquito menos, eso ya es más difícil dilucidar eso, pero que está protegiendo contra la variante P1 está protegiendo. En cuanto al control de la pandemia, yo creo que la visión global es que con una vacunación muy significativa, y dependiendo de la eficacia de la vacuna, se puede lograr esa famosa inmunidad de rebaño, que Jaime, que estuvo acá, esa le costó caro, yo creo, cuando costó la inmunidad de rebaño muy precozmente en la pandemia, ¿no? Lo conversamos muchas veces, pero lograr esa inmunidad de rebaño, ya sea porque se infecta un porcentaje de la población y que queda inmune, o con vacunas, sumar las dos cosas, probablemente se requiere arriba de un 80% de la población inmune, protegida. Ahora, si uno vacuna probablemente al 80% de la población con 2 dosis de la vacuna Pfizer, o 90, 80, 85 probablemente va a obtener esa inmunidad de rebaño. Si lo hacemos con la vacuna Sinovac, probablemente no va a alcanzar, porque la protección global contra infección es algo menor, si eso es una realidad. Entonces, para lograr esa inmunidad de rebaño, si vamos a usar fundamentalmente Sinovac, y es una buena vacuna, ojo, porque está protegiendo contra lo más importante, que es el riesgo de morir y tener infección grave, probablemente tendríamos que vacunar a cerca del 100% de la población. Entonces, va a demorar un poco más con la vacuna Sinovac, y al mismo tiempo hay que esperar a que venga la caída natural que ocurre en verano, que es lo que está ocurriendo en Israel, en Estados Unidos, en muchos países que vemos ahora en el hemisferio norte, que es una sumatoria de vacunación más un periodo estival. ¿Qué va a pasar en los países del hemisferio norte en otoño e invierno que viene ahora? Si es que no logran subir su tasa de vacunación, ahí uno puede entrar a preocuparse un poco. Pero por ahora están con la bonanza de una vacunación que está llegando a un 30-40% y un periodo de verano donde el virus baja en forma muy, muy importante. Así que hacia el 2022, lo que uno podría esperar, si seguimos todos vacunándonos y ya tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, arriba del 80-90%, es que vamos a lograr bajar los números de casos. Aquí me voy a tirar, me puedo equivocar, pero vamos a estar teniendo en algún lugar entre 500 y 1000 casos probablemente en septiembre, octubre. En el verano, enero, febrero, a lo mejor va a bajar entre 200 a 300 o 400 casos. Usted me cobrará la palabra de enero, a ver si me equivoqué brutalmente o no, espero que no. Y lo que podremos ver después, y muy importante, qué va a pasar en el otoño-invierno del próximo año. Si el otoño-invierno del próximo año ya logramos que esto no vuelva a incrementar, porque la vacunación ya va a parar la circulación viral, significa que ya hemos logrado un control de la pandemia. Pero vamos a seguir teniendo casos de coronavirus por muchos años, y va a pasar a ser lo que se llama un virus de baja endemia, que va a circular, va a infectar gente, a la mayoría no le va a producir más que un cuadro de 4 o 5 días, y va a tener infecciones graves de tarde en vez, ¿no es cierto?, en personas con factores de riesgo, alguno que no se vacunó rezagado, o de repente alguna persona que le tocó la mala suerte, ¿no es cierto?, de tener algún factor que hubiese desarrollado una infección grave a pesar de haber sido vacunado, que eso también puede ocurrir. Eso es lo que uno puede visualizar más o menos con este virus 2022. En cuanto a los niños, lo que traté de mostrar en la última gráfica es un esbozo de la cantidad de niños que se está infectando
de alrededor de 20.000 en total, ¿no es cierto? No está... habría que mirar justamente en los últimos días cómo va no hice el análisis para ver cómo está en los últimos días los niños, sigue siendo muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y muy poco severo en la gran mayoría. Se ha escuchado en las noticias que parece que hubiera un poquito de aumento de personas que han tenido cuadros más graves. Estamos hablando de 10 casos, 12 casos entraron a la UCI. Estamos hablando de casos contados con los dedos de la mano, afortunadamente. Y en su mayoría son adolescentes, no los niños chiquitos. Y son los adolescentes que tienen factores de riesgo, 80% obesidad, que son los que están cayendo fundamentalmente en la UCI. ¿Significa que si uno es bueno y sano y un niño no tiene ningún riesgo? No. Pero el riesgo es muy, muy bajo. Y lo que uno trata de hacer también es una comunicación de riesgo. Yo sé que hay papás que gustaría que los niños no tuvieran cero riesgo, pero no existe el cero riesgo, lamentablemente. Yo siempre, como pediatra, le decía a mis pacientes cuando un niño venía con un cuadro febril y yo le decía, mira, los cuadros clínicos parecen cuadro viral porque tiene esto. Me dice, pero usted me puede jurar y asegurar que esto no es una bacteria importante. Y yo, no puedo decirlo a 100%, así como no puedo decir que si en este momento hay un terremoto y esa lámpara se cae y me pega en la cabeza, me muero, pero ¿cuál es la probabilidad que eso pase? Entonces, en medicina siempre estamos barajando probabilidades, aunque parezca muy duro, y en ese sentido, la probabilidad que un niño en este momento tenga una infección grave sigue siendo muy, muy baja. Y eso, entonces, para dar tranquilidad, y quienes quieren, de alguna manera, que su hijo no tenga ningún riesgo, lamentablemente uno no le puede ofrecer eso, ni por COVID, ni por ningún otro evento. En el momento en que uno sale de la casa, los niños corren algún tipo de riesgo. Y si no salen de la casa y se quedan en la casa, también corren otro tipo de riesgo, pero son riesgos muy, muy bajos y muy calculados. Gracias, Miguel. Oye, la cantidad de preguntas creo que es la que más nos ha tocado, así que no está fácil el trabajo y también tiene que quedar bien con la audiencia de que haya elegido, ojalá, preguntas representativas. Entonces, vacunación la voy a dividir en dos tandas y después nos vamos a ir para finalizar después con contingencia, que presumirás por dónde vienen las preguntas respecto de la contingencia. Entonces, en vacunación, son como preguntas bien puntuales, así que si me permites te voy a hacer en tandas de 4. La primera, la efectividad de las personas que se pusieron primero AstraZeneca y ahora tendrán que ponerse Pfizer. La segunda dosis, a propósito de lo comunicado, cuál es la efectividad de este cruce. La segunda, si tiene sentido con estos índices seguir monitorizando los contagios o quizás hay que mirar ahora más bien otras variables. La tercera, respecto a tu opinión en cuanto a la exigencia de una obligatoriedad en la vacunación, si debiésemos migrar hacia ese estado. Y la cuarta de esta tanda, entiendo también lo hace una doctora, es dónde están los otros virus. Creo que una bueno. cuestión, perdón, yo soy abogado, pero presumo que no se llama BRS. Y la pregunta es si volverán esos virus donde están. Entonces, esas primeras 4 respecto de vacunación, la respondemos, volvemos con vacunación para después terminar con temas de contingencia. Así que te dejo esas 4 por ahora. Más rápido bueno, yo me entiendo como de repente, pero voy a tratar de ir más rápido. En cuanto a AstraZeneca Pfizer, la verdad es que hay muchas cosas que son historia en evolución con esta pandemia, muchas. Y una es esta posibilidad de vacunación heteróloga, que usar una vacuna primera y otra después. Recién se están saliendo y haciendo los estudios, y la primera fue con AstraZeneca y Pfizer en Inglaterra, España, Alemania. Y lo que sabemos hasta ahora es que se produce una respuesta inmunogénica brutal después de la segunda dosis de Pfizer. Así que, y no hay tiempo para ver la efectividad, o sea, para ver cuánto protege, porque es muy rápido, pero ya con una respuesta inmunogénica tan significativa, es que muy probablemente eso va a ser altamente, o sea, con toda seguridad va a ser muy efectivo. Así es que a quienes les toque ahora colocarse Pfizer sobre AstraZeneca, háganlo con mucho gusto, van a quedar súper protegidos basado en esos datos. Ahora, la reactogenicidad parece ser un poquito mayor. La vacuna Pfizer es de las más reactogénicas. Es la más inmunogénica, pero la más reactogénica, una por otra. ¿Qué le vamos a hacer? Y cerca de la mitad o 60% de las personas, si no un poco más, sienten algo, entre
un dolor al brazo, decaimiento, fatiga, un 20% fiebre, especialmente después de la segunda dosis sobre la primera. Entonces, quienes van a recibir su vacuna Pfizer estén un poquito preparados. Lo bueno es que es leve a moderado, no es severo, tiende a durar 2 días y se pasa. Pero alguna gente, los que recibieron la segunda vacuna Pfizer puede ver aquí, especialmente personal de salud, yo sé que algunos lo pasaron harto mal. Yo recibí AstraZeneca, participé en un ensayo clínico. Yo ni la sentí, la AstraZeneca, pero mi señora que la sintió, sí se sintió más mal. Así que también hay cosas de variar ahí. Así que bien, eso se puede recibir perfectamente. En cuanto al monitoreo, bueno, es una pregunta más técnica. Yo creo que lo importante es que hay que mantener de todas maneras el monitoreo de contagio, pero sin embargo hay que ponderarlo bien. Y quienes están mirando los contagios y quienes lo estamos mirando en mucho detalle, y lo que traté de mostrarle a ustedes, no basta mirar solo el número, hay que mirar en relación al testeo, el porcentaje de positividad, y hacerse la película completa. Y hay que relacionarlo con la mortalidad y con los casos en UCI, y ahí uno se va formando la película de qué es lo que está pasando con el virus y su circulación. De tal manera que para los que estamos mirando esto es importante. Ahora, para la población general, que puede estar agotado y mirar los números, es una buena pregunta, si vale la pena seguir mostrando esto, los contagios. La gente lo que hace es estresarse más y parece que la pandemia no va a acabar nunca. Cuando yo lo que he tratado de mostrarle, basado en los datos, es una señal, espero, esperanzadora de la pandemia en Chile, que todavía nos queda tiempo, todavía está duro, pero hay señales esperanzadoras de la curva en este momento en nuestro país. La obligatoriedad de vacuna es un temazo, yo que he trabajado en vacunas tanto tiempo, y de hecho trabajé en el Programa Nacional de Inmunización asesorando, y hubo una sesión especial para ver si sería incrementar la obligatoriedad de vacunas en general, aquellas vacunas que tienen un efecto en la comunidad, como el sarampión, por ejemplo, o en este caso esta vacuna. Yo diría que la conclusión general es que es complejo, a nadie se puede poner una pistola para que lo pinchen, digamos, eso es imposible. Entonces, lo que habría que hacer es quitar derechos a alguien que se negara a vacunar, que es lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, otros países que si la gente no se vacuna, no puede entrar al colegio, no puede entrar a este colegio. Está difícil eso en Chile ahora. Yo creo que, dado la situación social, yo creo que, y esta es una opinión personal, cada uno puede tener su opinión aquí, pero yo creo que no están dadas las condiciones para hacer algo obligatorio. Y lo que hay que avanzar es por el convencimiento. Y no nos ha ido tan mal. Y yo creo que vamos a llegar al 80% de la población para arriba. De ahí para arriba ya hay yapa, porque hay gente que niega todo y no quiere nada, y bueno, ¿qué va a hacer uno? Así que eso en cuanto a la obligatoriedad. Y los otros virus, claro, fue fascinante lo que pasó en este aspecto el año pasado, porque los otros virus que causan estragos también en la población pediátrica, como el virus sincicial respiratorio, que estamos acostumbrados los años a ver las salas pediátricas llenas de niños. Ojo, este es el lado bueno de la pandemia. Eso no ocurrió. Desaparecieron prácticamente los virus. ¿Por qué? Porque guardamos a los niños. Los niños los guardamos, y uno dice, si guardáramos los niños permanentemente, ¿no tendríamos otros virus respiratorios? Es probable que las grandes peaks son dados a la vida que tenemos, pero bueno, todos sabemos lo que significaría tener a los niños en la casa y sin escolaridad, eso es imposible. Ahora, en la medida entonces que los niños empiecen a relacionarse más, esos virus van a surgir. Lo que se vio en países como Australia es que el segundo pic fue mayor que los antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay niños ahora que están más susceptibles a los virus, porque los virus van creando inmunidad. Entonces, si hay toda una población que no se infectó un año, esos niños están más susceptibles, sumados a los que nacen y son susceptibles, entonces el pic después cuando se junten todos puede ser mayor. Con la buena noticia es que lo agarras más grande, y cuando estos virus te agarran más grande, te afectan menos, son menos severos. Así que ahí se tiende a balancear. Así que esos virus, a la colega que preguntó, van a reaparecer cuando los niños se vuelvan a juntar. Es parte de la realidad que tenemos que tener al traer a nuestros niños a la comunidad. Vale. Las otras 4 a propósito de vacunas es si existen curas alternativas o tratamientos alternativos a propósito del COVID. Mencionaban un nombre técnico, déjame buscarlo de inmediato porque lo intenté retener,
yo no lo había escuchado, evidentemente porque no soy de... que es ivermectina. Ese no sirve. Okay, ya. Ahí vuelvo. Ya, entonces, la primera pregunta, curas alternativas. La segunda, ¿por qué se eligió Sinovac? ¿Es mercado? ¿Qué variables se toman en consideración? La tercera, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Y la cuarta, respecto de estas, es si a los que tienen la segunda vacuna de Sinovac va a ser necesaria una revacunación. Con eso terminamos módulo de estas 4 preguntas para luego pasar a temática de contingencia y con eso ya ir cerrando y liberarte, Miguel. Qué buena pregunta. Es la cantidad de tratamientos, medicamentos que surgieron a raíz de esta pandemia son cientos. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo la comunidad médica inicialmente fue tratar de dilucidar cuál de esos medicamentos servían, porque fuimos inundados de recomendaciones que venían del mundo asiático, donde tiene una medicina diferente a la nuestra. Es una medicina que usa un método de verificación de tratamiento que no sigue el método científico propio, salvo excepciones, también lo tienen, pero mucha de la medicina tradicional es basado en experiencia, y es basado a veces en intuición, en fin, en ver el efecto. Y es así como es fascinante cuando uno, y todos miramos a China cuando estaba con esto, ¿qué están haciendo en China? ¿Cómo lo están controlando? Y veíamos los prospectos de tratamiento que estaban usando, y era un potpurrí de medicamentos, más medicina china, que usaban, y venían, y las recomendaciones que ellos hacían de buena fe, era un listado de 20 medicamentos con todo un... Y uno no podía entender cuál de estos sirve o no sirve, la verdad. Y con el tiempo empezaron a hacerse los estudios, y la única manera de saber si algo sirve o no sirve es hacer un estudio, un ensayo clínico controlado, porque todo lo demás es impresión, y la impresión llevan a muchos errores. Y es así como ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, de algunas drogas que fueron muy recomendadas inicialmente, como la hidrocloroquina, y es increíble cómo algunos líderes agarran vuelo así con una liviandad tremenda. Lo digo, es increíble, porque toman lo primero que quieren tomar, y cuando finalmente los ensayos clínicos, claro, el primero, que fue de un francés bastante conocido, que hizo un estudio muy chiquitito y vio que los que recibían hidrocloroquina tenían menor excreción viral. Ah, listo, aquí está la solución. Vamos empezando a usar hidrocloroquina. Pero después, cuando estudios más robustos empezaron a comparar tratados versus no tratados en efectos del virus, la diferencia desaparece, no hay ninguna diferencia. Y lo que es peor, empezaron a aparecer casos de arritmia asociados a hidrocloroquina sin un efecto benéfico. ¿Costó esto? Ni les digo, dentro de mis mismos colegas que no manejan lo que se llama la medicina basada en evidencia con mayor robustez, un poco por la desesperación también, si también entra aquí, de no tener que ofrecer, empezaron a decir, bueno, mira, si daño no hace, entonces veamos si sirve, y uno empieza a decir, oye, mira, y me fue re bien, porque yo le di a mi paciente y a los 3 días estaba bien. Claro, pero mucha gente sin la cloroquina a los 3 días también está bien, entonces, finalmente la cloroquina se perdió, no sirve, ya después del 4.º estudio, bien, 3 ya no sirve. Y la ivermectina va ya también exactamente por el mismo camino. Algunas personas parten de la teoría que es una droga, que es un antiparasitario, porque en el laboratorio a altas concentraciones mata el virus, mata un montón de cosas aparte del virus, ¿no es cierto? Pero a las concentraciones que se puede usar ese medicamento en seres humanos, la verdad que los estudios muestran que no tiene mayor efecto, a lo más mínimo. Y así la gran mayoría de tratamientos, excepto 2 o 3, que son carísimos, el cóctel de anticuerpos monoclonales, estoy bloqueando el nombre del antiviral, pero sus efectos incluso no es dramático, y son carísimos. De tal manera que por el lado del tratamiento, por ahora no ha habido gran cosa, todavía se siguen buscando, pero no hay gran cosa. ¿Por qué Sinovac? Gran pregunta. Y yo aquí creo que se dio una conjunción de factores. Ahí la estrategia gubernamental, y aquí yo no
yo se lo dije al presidente Piñera, mire, yo no voté por usted, pero en algo hay que sacarle el sombrero. La estrategia que hizo de conseguir las vacunas, él dijo, vacuna hay que ir a conseguir, y movió a toda su gente, a los ministros, ciencia y tecnología, creó un consejo asesor de vacunas a través del ministerio, cual me tocó, para que asesoraran cuáles eran las vacunas por allá, porque estamos hablando por el año pasado, que parecía que iban a funcionar y que podrían ser. Y además la Universidad Católica estaba trabajando con Sinovac en otras vacunas y teníamos buenos antecedentes que era un laboratorio serio de China, porque en China hay de todo, hay laboratorios de altísimo nivel y hay otras cosas que son más. Entonces, este era un laboratorio serio, de gran producción de vacunas que incluso se habían usado en Chile, y estaban haciendo estudios con la Universidad Católica, y se avanzó por esa vertiente, y los que miramos estos y asesoramos dijimos, aquí hay una línea para avanzar. Al mismo tiempo que había que avanzar con otros ensayos clínicos, entonces ustedes habrán escuchado que se avanzó con Janssen, que me tocó ver a mí, Oxford AstraZeneca, Pfizer no quiso hacer estudios en Chile, y después con CanSino. Y todas esas se avanzaron, pero ¿quién? Y aquí hay que decirlo con todas sus letras. ¿Quién respondió con el volumen y la cantidad en relación a la situación y respondió dando lo que prometió? Fue el gobierno chino con Sinovac. Y si no hubiéramos tenido Sinovac, a lo mejor Pfizer, a lo mejor es algo mejor, pero estaríamos en la situación como todos los restos de los países latinoamericanos. En vez de tener 11 millones de personas con vacuna, tendríamos lo que han recibido Pfizer, que es alrededor de 2 millones. Y estaríamos en una pandemia radicalmente diferente a lo que estamos ahora. Y no podríamos haber hecho nada diferente. Así es que eso yo creo que hay que valorarlo como corresponde. ¿Cuánto va a durar la inmunidad de Sinovac? Lo estamos evaluando, estamos haciendo estudios de anticuerpos en el tiempo. Es una manera de verlo. Se está conversando la posibilidad de eventualmente la necesidad de una nueva dosis, pero no hay ninguna evidencia por ahora que se requiera. Por ahora, la persona vacunada con dosis Sinovac se sigue manteniendo la efectividad que yo les mostré. Si empezamos a ver que se produce un cierto grado de caída de efectividad a los 6 meses o al año y empieza a aumentar el número de casos en los vacunados con 2 dosis, que indica que hay aparentemente una baja de inmunidad, especialmente si hay casos graves, es posible que se requiera una tercera dosis de Sinovac o de otra vacuna. Pero eso tiene que estudiarse. Y esos estudios lo estamos empezando a hacer. Porque hay que ver la seguridad de la tercera dosis, hay que ver la seguridad de una vacuna homóloga, tercera dosis de Sinovac o tercera dosis con otra vacuna. Hay que ver si da más efectos colaterales o no, y hay que ver cuánto es el boost de inmunidad. Esos estudios esperamos tener resultados de aquí a 3 o 4 meses para que si es que vemos que es necesario, por lo menos vamos a tener los datos robustos y no empezar a disparar así a ciegas de cómo hacer eso. Y entonces, si eso contesta la última pregunta, ¿vamos a necesitar una revacunación? Al momento no hay indicios que se requiera, pero es posible que se pueda requerir si vemos que se produce la situación que les describí, y estamos preparándonos de alguna manera para un eventual escenario como ese. Vale, Miguel. Y en la última tanda de preguntas, ya nos estamos acercando al horario de cierre, pero seguimos con un rating totalmente fiel, son las siguientes. Y obviamente aquí te puedes explayar todo lo que estimes pertinente, incluso las preguntas vienen formuladas por trabajadores de la salud. ¿Qué opinas de la propuesta del Colmet que se oficializó en el día de ayer? Obviamente había que guardar la guinda, la torta para el final. Y sobre este cortocircuito de 3 semanas. Esa es como la primera pregunta. Derivada de eso, sobre el pase de movilidad, ¿qué opinión te merece esa materia? Y respecto a la propuesta del Colmet, el tema de que vuelvan primero los colegios y luego el comercio. Ahora, si tu respuesta es que los colegios al final, yo creo que dejamos la conversación hasta acá, porque nosotros, presumo yo que tú vas a decir que los colegios son los primeros al volver y nos vas a ayudar en eso, y nosotros pasaremos el video después al colegio. Si tu respuesta es que no, ponemos un mute y una música que acompañe tu respuesta, pero te dejo ahí la... No, esas son las 3 preguntas que están, Miguel. A ver, me han preguntado harto esto en los radios, en la televisión, y yo trato de querer responder la pregunta, no, digamos, no parecer político, ni... Primero, yo creo que toda opinión y propuesta es respetable, eso es lo primero, y no hay ningún
en lugar de duda, especialmente si viene de un grupo que me merece todo el respeto, que es un grupo del Colegio Médico, que es la directiva del Colegio Médico, y un grupo que ayudó a elaborar esa propuesta, donde hay gente que obviamente respeto mucho. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que, y lo he dicho, aquí no hay verdad absoluta en cómo manejar esta pandemia, nadie la tiene, y es complejo. Y la toma de decisiones, yo empatizo con la autoridad en esto. Yo no soy de los que los critica, yo empatizo en la dificultad de manejar una pandemia como esta. Además lo ha tenido todo el mundo, salvo la excepción de la primera ministra probablemente de Nueva Zelanda. Pero claro, viene una isla de 4 millones de personas donde serán... Pero todo el resto del mundo ha tenido críticas, todos los líderes, algunos que claramente uno puede decir han sido abominables. Y basta pensar en 2 que negaron la pandemia, o que ya no es la situación de Chile. Para partir de una manera, uno le podrá gustar cual más o cual menos, pero la situación es. Entonces, en una situación compleja como manejar esta pandemia, han habido dificultades. Yo creo que al comienzo de la pandemia, yo que estuve en el Consejo Asesor del MinSal, Jaime, me habría encantado hablarlo con Jaime ahora, pero respetábamos muchas las cosas que estaban haciendo y hicimos la crítica sobre la estrategia TTA, la trazabilidad, testeo, ¿no es cierto?, aislamiento, pero entendiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hacer una estrategia de TTA como Dios manda requiere a miles de personas entrenadas en la calle haciéndolo. Fue tardío, a mi manera de ver, se podría... Si tuviéramos que vivir la pandemia de nuevo, eso habría que haberlo atacado de una manera más agresiva y rápida. Pero, y junto con los alcaldes. Hubo al principio de la pandemia esta especie de pelea entre los alcaldes, y eso no nos hizo bien. Claramente la pandemia, cuando hay divisiones, a un país le hace pésimo. Pero después con la mesa social, gran medida, algo se logró avanzar, y eso creo que fue bueno. Entonces, yo creo que en general, yo no soy crítico de cómo se ha manejado la pandemia en Chile, más bien creo que, y aquí uno tiene que mirar cómo lo han hecho otros, fatalmente con la misma dificultad. Yo creo que en general Chile lo ha afrontado de una manera muy seria. Cuando hablo de Chile, hablo de todo, no solo el gobierno, creo que lo ha hecho responsable, creo que se han cometido errores, pero errores que yo creo que son bastante entendibles y que hay aspectos por mejorar. Y para aprender para el futuro. Sobre la propuesta de Colmet, yo creo que hay algunas cosas atendibles. Yo creo que no parte de un pequeño error conceptual, o quizás no tan pequeño, que hablan de COVID-0, pero tendría que conversar con Janet, las dos Janet y el resto, para ver qué están pensando cuando hablan de COVID-0, porque todos sabemos o tenemos la idea que va a ser imposible llegar a COVID-0 si finalmente a lo más va a llegar a una endemia baja. El problema es que si uno tiene en la mente COVID-0, puede que el extremar medidas de contención, que es muy dura para la sociedad, es la contrabalance, que es muy complejo. Es muy, muy complejo. Y yo no sé si alguno de ustedes se puede imaginar hacer una cuarentena más absoluta ahora de 3 semanas en este momento. No sé si es factible, la verdad. O sea, puede ser que sería ideal para la pandemia, obviamente, que no hubiera un alma en la calle durante 3 semanas. Probablemente le haría el golpe de gracia. Quizá es posible, no lo sé, pero no sé si es factible. Entonces, pero yo creo que vale la pena que se discuta, y si se acuerda como sociedad, llevarlo adelante. Mantener los aeropuertos cerrados hasta ad eternum creo que tampoco es factible. Hay que ver la película grande. Creo que hay que mantener los controles como se están haciendo. Creo que pensar que no van a entrar variantes al país es difícil, pero hay que contenerlo lo más que se pueda, y eso hay que mantenerlo. Pero la propuesta Colmet propone mantener aeropuertos cerrados prácticamente hasta etapa, estamos hablando de muchos meses, hasta un año más. Yo creo que eso no lo veo difícil. En fin, pero respeto mucho, y hay que analizar cada uno de los puntos, y mi propuesta fue que esa fuera analizada por el Consejo del MinSal, por la mesa social, analicen las propuestas y se pueda ver cuál de ellas pueda eventualmente avanzarse y cuáles no.
El pase de movilidad, yo creo que, bueno, que estamos en una sociedad compleja donde hay críticas que son de diferente índole. El concepto de darle a las personas algún tipo de mayor libertad asociado a vacunación creo que tiene mucho sentido, especialmente si sabemos que las personas van a estar protegidas y en la medida que usen mascarilla y no digamos, no empiezan a hacer locura, ese nivel de protección contra infección va a disminuir la transmisión también. Ahora, si uno dice, bueno, pero usted hace eso y lo que hace, la gente se desmadra y eso significa que va a aumentar los casos, es complejo. Yo creo que en el balance, si eso ayudó a que se vacunara más gente, yo no creo que el pase de movilidad en sí mismo haya sido, y es una creencia porque los estudios no están, haya significado un incremento de casos. Es posible que sí. Pero yo no soy tan crítico al pase de movilidad. A lo mejor el tiempo no era exactamente el ideal. Podríamos haber esperado ahora, a lo mejor cuando ya vemos que la cosa no va para arriba. Puede ser, pero no soy tan crítico como otros a eso. No creo que fue una locura. Eh, y colegio, no, yo estoy absolutamente de acuerdo y con lo que ha hecho la gran mayoría de los países. Me cuesta entender un poquito la posición aquí del colegio médico tan cerrada, la respeto, pero no la comprendo del todo, especialmente habiendo sido vacunados ya todos los profesores y un poco con el riesgo de los niños que he tratado de explicar y la conducta que han tomado la gran mayoría de los países del mundo y lo que significa tener a los niños fuera de los colegios. No solo yo creo que buena parte de la comunidad médica piensa que los niños deben volver a clase lo antes posible, bajo las medidas obviamente de control. Eh, y yo espero que eso ya empiece a ocurrir, de todas maneras pasado este invierno, de todas maneras pasado julio, con la caída, yo no veo ninguna justificación ya a esta altura para mantener a los niños fuera de los colegios. Miguel, hay una precisión, creo que señalaste que no estabas muy de acuerdo con la postura, dijiste del colegio médico, pero presumo por lo que dijiste a continuación, era más bien quizás del colegio de profesores, ¿no? Con la resistencia quizás volver a clase solamente respecto de que, dado que está siendo grabado y la impresión, creo que te referías más bien al colegio de profesores, para solamente hacer la distinción. Absolutamente, muchas gracias. Vale. Sí. Bueno, cumpliéndose yo creo que en exceso el tiempo y el interés, lo primero que los invitamos, si pueden prender las cámaras a los que son parte de la comunidad del colegio para sacar como la foto de rigor, porque esto después, Miguel, lo que hacemos lo subimos al Instagram, así que los que puedan, los que estén disponibles, porque aquí tú te encuentras, Miguel, con que algunos están comiendo, están en la pieza, están cocinando, bordando, lo que sea, las distintas realidades, comentarles que mañana nosotros todo, y esto es un mecanismo de presión que yo lo hago con nuestra directora de comunicaciones, esto va a estar disponible en el Instagram del colegio, así que aquellas familias que no pudieron sumarse hoy día, va a estar el link disponible. Los invitamos a que nos sigan en el Instagram, que es Centro de Padres CIEP, ahí siempre vamos comunicando los siguientes invitados, y Miguel, desde ya, yo tengo tu teléfono, también te voy a invitar por si quieres sumarte otro día martes como público, cordialmente bienvenido. Y nosotros te contamos, Miguel, tenemos una campaña de vacunación como Centro de Padres que hemos propiciado respecto a la influenza para aquellas personas que no están en el grupo objetivo. Así que recordarles que esa campaña de vacunación va a ser el día jueves entre las 4:30 y las 6:30, y la inscripción es para aquellas familias que quieren acceder a la campaña de vacunación, que va a ser en el colegio, es mañana. Así que los que estén interesados, esta es la segunda vez que hacemos esta campaña de vacunación como Centro de Padres, porque logramos ahí un stock de vacuna. Y agradecerte infinitamente, Miguel, contar con un profesional y con la experiencia que tú tienes para nosotros, y lo que ha sido gratificante. Agradecemos a quienes han sido los que nos ayudaron en esto, que fue la Pía y Andrés, que nos ayudaron, fueron tus representantes y hicieron el primer contacto. Así que muchas gracias por eso. También gracias a Tamara, que nos ayudó con la traducción del lenguaje de señas. Y no sé si, Miguel, por tu lado, tú quisieras dar algunas palabras de cierre. Sí, no, muchas gracias. Para mí siempre muy gratificante como académico poder hablar con nuestro pueblo, nuestra gente. Y si sirve algo lo que uno puede decir en lo que uno ha estudiado, lo que ve, yo me siento más que gratificado. Había una pregunta ahí que estaba viendo sobre
la probabilidad de sufrir efectos secundarios de la vacuna versus la probabilidad de llegar a UCI, no hay comparación en cuanto a la severidad de los riesgos. Claro, la vacuna aumenta en forma importante la posibilidad que tengas algún efecto colateral, hinchazones, pero el riesgo del efecto más severo, que es el de la trombosis, que creo que es bueno mencionarlo, en este momento está en algún lugar entre 1 en 80.000 a 1 a 300.000 vacunados, o sea, en algún lugar ahí. Y el riesgo en este momento, si uno ve de llegar a UCI, primero el riesgo de infectar por COVID, si tenemos 2 millones y probablemente tenemos más y somos 20 millones, es 1 en 10, ¿no? Simplemente en el periodo acumulado. El riesgo de llegar, o el riesgo de fallecer, si uno va al otro extremo, llevamos 30.000 personas, nada más que uno le toque vivir en Chile durante este año, y si uno está en ese grupo, las estadísticas son más complejas, pero 30.000 dentro de, supongamos, 2 millones en un periodo de un año, el riesgo de fallecer, ¿no es cierto? Si uno multiplica 30.000 por 10, es 300.000, por 100 es 3 millones, por 1.000 es 30, o sea, más o menos un poquito menos de 1 por 1.000, versus el riesgo de morir, versus el riesgo de, si hay estadísticos en la sala, hay que mirar eso con precaución, pero comparado con el riesgo de la trombosis, que es la afección más severa a la vacuna, que está en algún lugar en 1 en 100.000. Así que el riesgo-beneficio de la vacuna es enorme, enorme. Así que muchas gracias. Agradezco muchísimo el verlos y ojalá les haya servido y clarificar alguna idea. Obviamente muchas de ellas son de mi opinión, no son la verdad necesariamente, y hay que escuchar diferentes visiones también, pero muchas gracias por estar acá. Un gusto. Te lo agradecemos nuevamente y nos veremos como comunidad entonces el martes 29. Ustedes saben, siempre no tenemos un invitado que podamos anunciar porque siempre lo vamos uniendo a la contingencia, y el relato de hoy día, Miguel, ha sido sumamente oportuno por la situación que estamos viviendo como país. Así que gracias nuevamente a todos, buenas noches, y nos estaremos viendo entonces el 29, y que sepan que en el chat está el link por si eventualmente alguien quisiera inscribirse en la campaña de vacunación, que como dijimos es el jueves, pero el plazo de inscripción es hasta mañana. Así que buenas noches, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias, Miguel. Un gusto. Muy bien. Chao, Pía, gracias. Chao. Chao, Miguel, gracias. Chao. Gracias. Oye, bueno, esto viene ahora, viene el Muchas gracias a todos. que es la parte ¿Puedes final. dejar Un de grabar rating ya?